lista, pero ya que estoy, estimado, te cedo la palabra, tú adelante, bienvenido, dale. Hecho, comenzamos entonces. Lo que son notificaciones fiscales están en el ámbito de lo que es el artículo 134 y 140, pero vamos a tocar de entrada dos artículos esenciales también que van correlacionados a lo que son las notificaciones fiscales. El primero de estos sería el artículo 13, el cual nos señala que las prácticas de diligencia por las autoridades fiscales se deberán de efectuar en dos detalles muy importantes, en días y horas hábiles. Esto tenemos que tenerlo en consideración, días y horas hábiles. Y también ese mismo artículo nos dice una definición de lo que son las horas hábiles y nos dicen que son todas aquellas que comprenden un horario de 7:30 de la mañana a 18 horas. Entonces, hay que tener esto muy presente porque es parte de lo que se lleva siempre en las notificaciones en consideración. También el artículo 13 nos dice que va a haber situaciones en donde todos los días del año se van a considerar hábiles y las 24 horas del día, no importando que sean inhábiles. Para ese tipo de situaciones que son tratándose de la verificación de bienes y de mercancías, se considerarán hábiles los 365 días del año, las 24 horas del día. Aquí, como un ejemplo, o esto se enfoca más a lo que es todo lo que es comercio exterior. Revisiones de comercio exterior, cuando se hacen en los recintos aduaneros, cuando se hacen las verificaciones, esto no tiene un horario. En carretera, la mercancía que anda en carretera también, las mismas autoridades pueden hacer la revisión y no van a llegar con un horario específico. En cualquier momento se pueden hacer este tipo de revisiones y no tendríamos o no habría ningún problema. Pablo, no sé si de esto tengas algún comentario. No, estimado, escuchándote, un placer ya escucharte después de tanto tiempo que no habíamos participado en conjunto. Y vas muy bien, perfecto. Tú dale, yo te escucho. Te escucho, me encanta lo que vas diciendo. Nada más aquí, si hacemos una nada más, breve sketch, ¿no? Realmente lo que ha estado platicando mi estimado Galeana está todo correcto, ¿no? Me gustaría hacer la precisión nada más recordando que, todo esto que está comentando él lo vamos encontrando en lo que es en Código Fiscal de la Federación. Y recordemos también que Código Fiscal de la Federación, pues como siempre lo hemos comentado, es la norma que regula la relación entre las autoridades y los particulares. Entonces, cuando queramos saber todo este tipo de temas de los que vamos a hablar hoy, de los que está hablando mi compañero Galeana, lo único que tenemos que hacer es acudir al Código Fiscal de la Federación. Por supuesto, hay más, jurisprudencia, resolución y demás, pero la base siempre va a ser el Código Fiscal de la Federación. Dale, mi estimado. Hecho. Va a haber situaciones en donde las autoridades podrán habilitar días y horas hábiles, o cuando hagan ciertas revisiones o ciertas situaciones que la empiecen en horas hábiles o en días hábiles y los puedan habilitar cuando se pasen a un día inhábil o a un horario inhábil. En este caso serían las prácticas de visita domiciliaria, los procedimientos administrativos de ejecución, notificaciones y embargos precautorios. Aquí, ¿qué pasa o qué sucede? Como un ejemplo, cuando un negocio presta sus servicios o un contribuyente presta sus servicios en donde genera ingresos y todo en horas y días inhábiles, la autoridad tendrá que habilitar para ejecutar cualquiera de estas circunstancias esos días para poder hacerle llegar ya sea una visita domiciliaria, ya sea un PAI, ya sea una notificación o hasta un embargo precautorio. O cuántas veces no nos han señalado o no nos han indicado que estamos en una revisión y el horario se está terminando y hacen la ampliación del horario. ¿Qué dice el mismo código? Dice que las ampliaciones de horarios y días se pueden ejecutar cuando se van a asegurar bienes o la propia contabilidad. Entonces, en estos casos, el propio artículo 13 nos indica cuándo se puede habilitar estos días. Ahora vamos a regresarnos un poquito con el artículo 12, y esto es fundamental. Ya vimos cuál es el horario que se considera horario hábil. Ahora vamos a considerar cuáles son los días inhábiles.
Y esto empezamos con todos los sábados y domingos. Nos lo señala el artículo 12 en su primer párrafo. Todos los sábados y domingos se consideran inhábiles. El 1 de enero, el primer lunes de febrero en consideración al 5 de febrero. El tercer lunes de marzo en consideración al 21 de marzo. 1 y 5 de mayo, 16 de septiembre. Tercer lunes de noviembre. 1 diciembre de cada 6 años y lo que es el 25 de diciembre. Aquí probablemente a futuro, salvo tu mejor opinión, va a haber una pequeña modificación en este artículo por el cambio constitucional que hay del artículo, creo que es el 83, en donde se señala que ahora la toma de protesta del presidente va a ser el 1 de octubre. Entonces probablemente lo vayan a ajustar a ya no ser el 1 de diciembre de cada 6 años y ahora va a ser probablemente el primer día de octubre de cada 6 años. Pablo, de esto, ¿qué opinión tienes? Sí, estimado, haciendo la precisión, ¿no? Que es una pregunta también que nos hacen comúnmente cuando damos algún plazo, cuando tienen una fecha, un término para atender un requerimiento, es común que nos preguntan, días hábiles o inhábiles, ¿no? Sobre todo los clientes, digo, nos preguntan mucho, ¿son hábiles o inhábiles? Bueno, en este caso, los artículos 12, 13 de Código Fiscal de la Federación que nos regulan este tipo de situaciones y el cómputo de plazos, nos aclaran que cuando se hable de días se está refiriendo a días hábiles, no a días naturales, ¿no? Perdón. Entonces, cualquier plazo que tengamos que computar, pues se va a entender concedido en días hábiles, solo se computarán los días hábiles. ¿Y dónde podemos ver cuáles son los días hábiles y cuáles son los inhábiles? Bueno, pues está el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que ya lo ha venido explicando mi estimado Galeana, y ya por ahí nos comparte cuáles son los días que se considerarán inhábiles y que por tanto en esos días no correrán plazos. Que ahorita nos sucedió una cosa muy chistosa, mi estimado, con todo este tema de la pandemia, chistosa entre comillas. Fíjate que tuvimos el tema de que el tribunal tenía suspendidos los días. El tribunal fiscal suspendió plazos, suspendió días, pero la autoridad fiscal estaba trabajando normalmente. Entonces había actuaciones que te notificaban y te corrían términos para atender ante la autoridad o para promover recursos de revocación, pero no para actuaciones ante el tribunal fiscal. Entonces se nos fueron, hacía alguien un chiste, el plazo que comenzó a correr el 1 de abril, el 1 de marzo y concluyó el 30 de agosto, por decirlo así, digo, el 30 de septiembre, ¿no? Por decirlo así, o a mediados de septiembre. Entonces son plazos, el tribunal interrumpió desde el 18, son plazos que del 18 al 1 de agosto no contaron, lo que es una situación histórica. Y respecto a los días, ya nada más precisar que también el periodo vacacional de las autoridades se va a considerar como día inhábil, y el periodo vacacional de la autoridad lo conocemos en la resolución miscelánea, en las reglas misceláneas. Ahí aparecen los periodos vacacionales que tendrán las autoridades, y aclarar, ¿no? Establecer esa diferencia, que una cosa son los días inhábiles para la autoridad fiscal y otra cosa son los días inhábiles, por ejemplo, para el tribunal fiscal. Entonces, dependiendo qué es lo que vamos a hacer, es el plazo que nos vamos a tener. Y también depende, recuérdenlo, si es inhábil para autoridades estatales y si es inhábil para autoridades federales. Sobre todo porque puede darse, mi estimado, no sé si te ha pasado, esos casos en que las autoridades estatales están ejerciendo facultades federales, están auditando, están haciendo cuestiones que son atribuciones originalmente de autoridades federales por impuestos federales, y que resulta que la autoridad estatal no trabaja, ¿no? Aquí no sé si te tocó verlo, pero con todos estos temas de la pandemia sucedió que Cefiplan estatal tenía inhabilitados los días, no estaban computando, de hecho estaban hasta en periodo vacacional, pero para días federales sí estaban computando. Entonces, lo primero que te preguntaba es, ¿su plazo es estatal o federal? Estatal, no está corriendo. Federal, no, sí está corriendo y tiene que venir a atenderlo, ¿no? Entonces, también hay que tener esa serie de situaciones y considerar también las vacaciones, porque también nos pasó que la autoridad estatal, toda una serie de situaciones, ¿no? Que la autoridad estatal
trabajó, trabajó por plazos federales, pero no te recibía cosas estatales porque estaban en suspensión. Y también nos pasó al revés, que se fueron de vacaciones en periodo oficial, que era mucho más extenso que el periodo del SAT. Entonces, para el SAT ya estaban corriendo los días, pero para finanzas no. Entonces, no nada más hay que atender a cuáles son los días, sino específicamente ver los días hábiles o inhábiles de cada autoridad ante la que estamos actuando o ante la que vamos a presentar promociones. Claro, claro, eso es muy importante, ¿no? Porque siempre hay que tenerlo en consideración y por eso era el hecho de considerar estos dos artículos que son fundamentales para lo que son notificaciones. También se ha presentado luego los casos, como ahí creo platicar Eli, y a mí me tocó que llegaba el Seguro Social en sábado y domingo a quererte notificar que porque ellos habían ampliado o habilitado el día, pero no te llegaban con la habilitación. Entonces, no podemos dejarnos sorprender por este tipo de situaciones también en el otro lado, que las notificaciones que la quieran hacer en cualquier día, no se puede. Si no están habilitados, los días tienen que cumplirse las reglas del artículo 12 y el artículo 13, que son días hábiles y horas hábiles. Y ya los tenemos estipulados y por lo menos en este intro ya quedó un poco aclarado este detalle. Vamos a continuar, salvo que alguien tenga algún comentario. Continuamos, Pablo. Sí, dale. Ahora sí, vamos a entrar al punto medular, a lo que nos marca el artículo 134 del Código, que son cómo se realizan las notificaciones y nos dan una serie de alternativas. La primera, que es la que va a fluir ya más continuamente, es buzón tributario. Segundo, personal de forma personalmente. Tercero, correo certificado. Cuarto, correo ordinario o telegrama. 5, estrados y 6 por edictos. Sinceramente, yo lo que ya marca esto de correo certificado y correo ordinario ya está desapareciendo. Eso ya estamos, cada día está, la frecuencia de notificaciones por estos medios ya son mínimas, ¿no? Ahora lo que está en su apogeo es buzón tributario y es lo que vamos a empezar, con eso vamos a empezar esta plática. Que sí me gustaría hacer la precisión, es correcto, ya a partir de buzón tributario sobre todo, ya este tipo de cuestiones se perdió, donde sí quiero hacer la aclaración, hay autoridades que sí todavía notifican por correo certificado, son las mínimas, pero todavía las hay. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, que no es autoridad fiscal, que tiene su propia reglamentación, pero que sería, por ejemplo, Conducef. Conducef está notificando todavía por correo electrónico, ¿no? Correo certificado, todavía es una de las poquitas que lo está haciendo y de hecho todavía lo llegamos a ver, pero no se rigen por estas disposiciones, pero es para dar un ejemplo nada más. Ok. Continuamos. Vamos a tocar lo que es el buzón tributario. Ese es un punto que creo que la mayoría ya manejamos, pero que para este año se va a volver obligatorio o se está tendiendo a volver obligatorio. ¿Y qué nos dice la definición de buzón tributario? Dice que consiste en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del Servicio de Administración Tributaria que tendrán asignado a las personas físicas y morales inscritas en el RFC. Creo que esto es parte de lo que estamos viviendo hoy en día. El buzón deberíamos de tenerlo, como dice la redacción, todo ya dado de alta, pero como era alternativa que uno se diera de alta en el buzón, hay mucha gente que todavía no lo tiene aperturado. Para este año era obligatorio para las personas físicas y las personas morales darse de alta. Se amplió 6 meses, era 31 de marzo y 30 de abril, la obligación moral es 31 de marzo y 30 de abril, personas físicas, y se amplió 6 meses más esa obligación, salvo las personas físicas por salario que iban a quedar en una forma opcional. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo que ya van a ser muy recurrente esto. Hoy ya están poniendo sanciones. Si no te das de alta dentro del buzón tributario, va a haber sanciones. Pablo, por este punto, ¿algún comentario? No, Esteban, adelante. Sí. ¿Qué nos puede notificar por buzón tributario? Resoluciones administrativas que emita la autoridad, notificaciones de cualquier tipo de acto y incluyendo aquellas que puedan ser recurrentes. Son las que van a ser visibles o las que nos van a estar llegando. ¿Qué pasa o qué vemos comúnmente?
nos llegan actos administrativos, nos llegan invitaciones, nos llegan recordatorios de que veamos la opinión de cumplimiento, nos llegan a veces hasta invitaciones a ver que tenemos obligaciones pendientes de cumplir. Entonces, todo esto es lo que nos va a poder llegar. Acuérdense también otro punto importante que quiero hacer hincapié, también el buzón tributario no solamente es para el SAT, lo dejan abierto también para organismos, se me fue, para otros organismos descentralizados, y en este caso entraría el Seguro Social, que es lo que está promoviendo el Seguro Social, que se hagan ya de alta o que se nos demos de alta dentro del buzón tributario. Las notificaciones se tendrán por realizadas cuando se genere un acuse de recibo electrónico en el que se conste la fecha y el día, la fecha, hora en que fue notificado. Ojo, esto no hay que cometer el error de confundirlo con el aviso. El aviso que nos llega para decirnos que tenemos un acto administrativo, que tenemos un mensaje en el buzón tributario, es un aviso simplemente. No es la notificación ni es el aviso para notificarlo. Por eso es el comentario que se pone, no confundirlo con el aviso. El aviso de notificación me va a dar un recibo electrónico que va a constar con fecha y hora en que fue notificado. ¿Cuándo se considera que al contribuyente en el buzón tributario fue notificado? Vamos a poner el ejemplo ahorita. Llega el aviso electrónico al contribuyente. Ahí no empieza el plazo. El plazo empieza a partir del día siguiente y tenemos 3 días para abrir ese buzón, para abrir ese mensaje. Si dentro de esos 3 días yo lo abro, en ese momento en que lo abro, me hace la notificación y me dan por notificado. Pero si no lo abro en esos 3 días, automáticamente a partir del 4.º día se considera abierto y se considera notificado. Esto es muy importante. ¿Qué sucede? O puedo tener la alternativa de abrirlo al 3.er día, al 1.er día, al 2.º día, o lo abro, o lo dejo que automáticamente se abra para ganar tiempo y corregirlo. Hay un detalle también en el reglamento, en el artículo 11, que nos señala que cuando el buzón tributario se abre en día inhábil, vamos a llamarlo un sábado, un domingo, aunque te den el recibo con la fecha y el horario de notificación, se va a considerar notificado hasta el siguiente día hábil. Se los dejo ahí de comentarios simplemente, ¿por qué? Porque a veces ganamos también tiempo con esto para saber qué es. Muchas veces no sabemos qué nos llega y por el miedo no sabemos qué hacer. Entonces, podríamos abrirlo a lo mejor con esa aplicación del 11, del reglamento, y tener días de más. ¿Pablo? Sí, exactamente. De hecho, le acaba de pasar un contador esta semana, creo, esta semana que pasó, esta o la pasada, que les llegó una notificación a buzón y enseguida, a ver qué tiene pendiente, declaración de IVA tal, que no la pagó, se le pasó pagarla, se presentó, pero no la pagó. Pues de una vez revisaron, checaron, vieron, presentaron complementaria, pagaron la declaración y como 2 días después abrieron buzón tributario, les notificaron y en efecto era el requerimiento de la declaración, pero pues el pago cayó antes de que se tuviera notificación. Entonces, como bien dices, en cuanto llegue una notificación, que tienes una notificación por buzón, vale la pena darse una revisada a una opinión de cumplimiento o a lo mejor valorar qué es lo que pudiera suceder ahí. ¿Y cómo ves esas notificaciones de buzón que te llegan así como de relación tóxica, ¿no? Te llegan el viernes a las 9 de la noche y tú ya así como de, ya viernes, ya voy a dormir, ya relajado, ya terminé la semana, vamos a relajarnos un ratito a ver tele, brilla tu celular, volteas a verlo y tiene una notificación en buzón tributario. Yo digo que ya esas son técnicas ya de psicológicas, ya coercitivas para no dejarte tranquilo todo el fin de semana, mi estimado. Porque todavía, si aplicas lo que tú dices, ¿la abro o no la abro? Es viernes en la noche, ¿me va a dar tiempo de regularizarme? O mejor me espero a que empiecen los 3 días, lunes, martes, miércoles, y la abro hasta el jueves,
Y ya tuviste una semana de desgaste mental con esa notificación. ¿Cómo Sí, ves? totalmente de acuerdo, mi estimado Pablo. O sea, ya lo que es, aunque diga la autoridad que no, pero me parece como si fuera terrorismo fiscal, ¿no? O sea, Sí, llega el horario y el contribuyente y nosotros mismos nos preocupamos. Cualquier mensaje llega y te aparece buzón tributario, dices, ¿ya qué es o qué pasó ahora, no? Y nos inquieta. Aquí, el hecho, yo en lo personal, si no estamos al día, abarco los 3 días que se abra automáticamente y tratamos de poner al corriente las cosas, porque a veces así sucede, ¿no? paz Y la mental, hacer una veladora con aroma, algo para relajarse. Sobre todo cuando dicen que es acto administrativo. Sí, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y como te digo, y comparto tu opinión, a veces ya es, no sé si la autoridad lo hace adrede, lo deja sistematizado para que esto caiga. A veces no te ha pasado a las 3 de la mañana, 2 Sí, de la mañana, o sea, domingo a la mañanita, o sea, el día que sí, descansas, el mensaje es a veces molesto, ¿no? Pero es parte de esto que estamos viviendo hoy en día y que creo que va a seguir con más fuerza. O sea, cada día, todavía me acuerdo de una plática que tuvimos hace como 5 años y decíamos eso, ¿no? Cuando estaba iniciando todo eso y decíamos, no, tarde o temprano vamos a caer a todo buzón tributario y vamos para allá. Se está volviendo muy constante y es una forma fácil que tiene la autoridad para estar molestando sin gastar capital. ¿Por qué? Porque no tienen que ir a notificar, no tienen que estar sí. automatizado todo. Económicamente les conviene hasta esto, ¿no? Y ejerciendo medidas de presión que se ven preguntas, yo no las considero apropiadas. Digo, ya ahorita pensándolo, igual y hasta se pudiera promover algún medio para decir, oye, que notifique, si van a mandar avisos de buzón, pero que lo hagan en días hábiles y en horarios hábiles, no a esas horas de la mañana que de alguna manera pueden causar ansiedad. Dice Alberto, pero si lo abres en día hábil no corre término. Sí, exacto, es lo que decía hace rato mi estimado Galeana, y lo que decíamos era, ajá, pero hay quienes entran en la disyuntiva, lo abro, no lo abro, me espero hasta el lunes para que empiece a correr los días que tengo para abrirlo, ya lo abro de una vez y reviso. Entonces cada quien lo procesa de manera distinta, ¿no? Hay quienes dirán, no, pues sí, lo abro ahorita en fin de semana ya para ver qué es, y habrá quienes dicen, no, yo me quiero esperar a que pasen los 3 días hábiles para abrirlo. Dice Areli, algo que también se debe tener en cuenta es que el contribuyente revise su correo, porque si no lo revisa pueden caer en notificaciones sin darse cuenta. Totalmente, Areli, no sé si te ha pasado, mi estimado, a mí sí me han llegado asuntos de defensa fiscal que llegan ya con el plazo vencido o llegan ya porque se les fue la notificación y no se dieron cuenta, ¿no? Y muchas veces incluso me ha tocado con clientes que yo les he estado, oye, ten en cuenta el plazo, ten en cuenta la notificación, revisa buzón, y al rato salen, ay, Lick, es que se nos pasó a revisarlo y no nos dimos cuenta que ya fue notificado. Entonces sí, es necesario. De algunos clientes, incluso yo cuando les estoy viendo ya temas de defensa y estamos esperando la resolución al recurso de revocación o algo, yo pongo mi propio correo que tengo para notificaciones. Por eso les digo que luego me entero que llegan 2, 3 de la mañana, porque yo designo un correo que tenemos para buzón tributario para que ahí me lleguen las notificaciones y yo pueda estar al pendiente. Yo no me comprometo a revisarlas, pero por lo menos a mandarle un mensajito de, oye, te llegó algo, y darle instrucciones, revísalo, espérate, chécate, y demás, para estar al pendiente de la resolución al recurso, porque ha pasado que les llega y no se dan cuenta, ¿no? Entonces, yo sí, por ejemplo, hago cabilito, y de varios clientes me ha tocado precisamente en viernes en la noche empezar a ver que me empiezan a llegar el montón de notificaciones de buzón tributario de los diversos clientes. Y yo sí les aconsejo, Areli, poner varios correos, por lo menos 3, el del dueño, el del contador y el de a lo mejor la secretaria o alguien más, para que no haya excusa de que no se enteraron, porque alguno debe de enterarse, ¿no? Entonces, yo sí lo considero bastante oportuno. Y ahora los mensajes al celular igual llegan a medianoche. Estimado, ¿tú qué experiencia tienes ahí? La verdad, yo no tengo registrados celulares, yo solo tengo registrados correos electrónicos. No sabría decirte, Carmen, si llegan también los mensajes
a celular a medianoche. Me dicen que no se oye. ¿Tú me oyes, estimado? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguien más no me oye o nada más? Todo bien, me dicen, ok. Entonces sí, pues habrá que tener presente esto. Dice, y hasta se acabó con el soborno, que era súper recurrente en las notificaciones. No sé, yo no escuché eso, no me consta. Tengo un contribuyente moroso que ya era cliente de las notificaciones, a quien le daba dinero para que no le notificara. Dicen que llegaba a pasar, ¿no? Para que no le notificara o pospusiera o notificara otro día. Pero ahora con buzón ya se le acabó eso, sí, y hasta se está volviendo cumplido. Claro, claro, a fuerza de notificaciones. ¿Qué pasó? No sé, oye, ok, todo bien. Yo, si se escucha, sí, todo bien, por lo general, todo bien. Ok, perfecto, estimado. No sé si quieres hacer alguna No, ahora sí, todo bien. Vamos bien. de buzón. Continuamos, ¿te parece? Sí. Ok. Aquí vamos a tener en consideración cuando ahora vamos a tocar lo que son las notificaciones personales. Esto es recurrente o redundante, pero una notificación personal es cuando se hace de persona a persona, lo que nos dice el diccionario de la Academia Española, es de persona a persona te notifico. Y entrando en esto, vamos a señalar cuándo la notificación personalmente y el notificador notificador no encuentra a la persona. Es importante esto, ¿por qué? Porque a veces llega el notificador y no encuentra a la persona, o sí la encuentra, y hay casos que sabemos, pero tenemos que tenerlo siempre presente. El primer caso es, deberá dejar citatorio. Si no encuentra a la persona, el contribuyente no está, el notificador tendrá que dejar un citatorio, indicando hora y día del día siguiente hábil para qué notificar. Al siguiente día está el contribuyente o está el representante, le notifica y ahí se termina toda la diligencia. Entonces, no hay problema. Pero, ¿qué sucede si el contribuyente o el representante no se presentan? Se practicará la diligencia en ese momento con quien se encuentre en el domicilio o, en caso contrario, con un vecino. Eso es importante. Entonces, se pueden presentar 3 casos en las notificaciones personales. Primero, que el primer día encuentren al representante o al contribuyente, notificamos y ahí terminó. Segundo, no lo encuentran, dejo citatorio para que al día siguiente me espere en un horario fijo y notifico. Al día siguiente me espera y ahí notifico. Y tercero, no me atiende porque no se presenta y en ese momento tendré como notificador o del notificador tendrá la obligación de dejárselo a un tercero, el que se encuentre en ese momento en el negocio o con un vecino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en algunos casos? Vamos a suponer la persona que recibe, llega el notificador y le quiero notificar a Pablo porque está en el negocio y dice Pablo, yo no soy contribuyente, no, te voy a dejar citatorio. No voy a recibir el citatorio. En ese momento puede caer en una de las causales para que se pueda ser notificado por estrados. Otro caso es que el contribuyente sí está y no lo quiere recibir. La notificación, ahora ya no es la citatorio, ahora es la notificación. Dejaron el citatorio, al día siguiente se presenta el notificador y estando el contribuyente, nadie quiere recibir, ni el contribuyente, ni el vecino, y en estos casos se puede aplicar la notificación por estrado, la que nos marca el 134 fracción tercera. Esto tenemos que tenerlo en consideración. Para este año 2021 va a haber unos cambios en cuestión del artículo 137, fracción primera y segunda, que habría que tomarlos también en consideración. Pero bueno, eso ahorita lo tocamos en consideración, en comentario. Pablo, ¿algún comentario? Sí, estimado, te iba a preguntar, no sé si quieres que le metamos velocity o nos vamos lento comentando, y si no concluimos hoy, damos otra charla para irnos comentando punto por punto. Comento porque digo, tu material es bastante amplio y da para rato, y sea No, en lo personal me gustaría detenerme para ampliarlos un poquito más, ¿no? Y para explicar otros puntos. No sé si tienes inconveniente.
Digo, porque está bueno el material y como son todas las notificaciones, está bueno para irse pasito por pasito. No sé si estés de acuerdo. Como me indiques, Pablo, o sea, sabes que No, no hay no, no, problema. como tú digas, estimado. No, como diga la gente también, o sea, por mí no hay problema, ¿eh? O sea, tú Si me quieres, dices, nos regresamos a la notificación personal, una laminita atrás. hacia atrás. Sí, otra, es que ya íbamos hasta estrados. Ah, no, no, todavía no estamos en estrado, estamos amarrando cuando no aceptan la Ahí notificación, está, pues el comentario. exactamente. Ahí está la notificación personal, ¿no? Que era de lo Sí. que estábamos hablando también, que nos habla de que se deberá dejar un citatorio, comentan, se deberá dejar un citatorio indicando la hora del día posterior hábil para ser atendido. Aquí es interesante que a través de la jurisprudencia se ha definido que el citatorio no tiene que decir o no tiene la obligación de decir para qué es el citatorio y el citatorio no debe decir que va a ser un requerimiento o demás. No nos tienen que decir a menos que sea para notificar una orden de visita de una visita domiciliaria. En ese caso, el citatorio sí tiene que venir, que es para la notificación de una orden de visita domiciliaria y es muy importante que el citatorio nos indique la fecha y hora del día posterior en que deberá estar el representante legal. Y ojo, el citatorio solo procede si la persona a la que van a notificar no se encuentra, lo que lleva implícito que deben de preguntar si está la persona. O sea, si van buscando a Enrique Galeana, pues tienen que preguntar, oiga, ¿se encuentra Enrique Galeana? Y tienen que asentarlo en el citatorio, no nada más pueden llegar y decir, pues yo me asomé y no vi a Enrique, así que no estaba, ¿no? Tienen que preguntar con la persona y asentar que efectivamente esa persona no estaba y dejar el citatorio para la hora y día siguiente. Aquí ya cuando hablamos de un medio de defensa, mi estimado, no sé si te ha tocado o nos ha tocado verlo, cuando ya hablamos de un medio de defensa, en este tipo de casos es muy importante el tema del citatorio, porque el citatorio, si después no se notifica el acto o se notifica por estrados, lo que nos va a decir si la notificación por estrados era legal o ilegal y si procedía o no que notificaran por estrados, va a ser el citatorio y va a ser la notificación que se efectúe a partir de ese citatorio. Si el citatorio o la notificación tienen vicios, se puede considerar entonces que la falta de notificación o el hecho de que no hayan podido notificar personalmente no es una causa atribuible a las autoridades, digo, no es una causa atribuible al contribuyente, es una causa atribuible a las autoridades y por falta de pericia de las autoridades es que notificaron por estrados. Entonces no procedía la notificación por estrados y me gustaría hacer un ejemplo, si me permites. Alguna vez, cuando platico estos temas y lo comento, alguna vez le estaban haciendo un contribuyente una auditoría a una persona física. A esa persona física le iban a notificar un acto y se lo iban a entregar, se lo iban a notificar. Como la persona estaba de viaje, no podía atender en el domicilio. O sea, viajó de aquí de Veracruz a Monterrey, si no mal recuerdo. Y su secretaria, porque nada más era él y su secretaria tampoco estaba en el domicilio. Su secretaria se había ido, también había ido de viaje, entonces no estaba tampoco ella. Le habían dejado un citatorio el día antes, el día antes le dejaron un citatorio, ese día fue el día que él viajó, al día siguiente ya no iba a poder estar, entonces por estrategia y demás, se nos ocurrió presentar un escrito en el que la persona manifestaba que estaba de viaje, que no se encontraba en su domicilio y que por tanto no iba a poder estar ahí para la notificación porque él tenía un viaje de trabajo y de hecho tenía boletos de ADO y todo. Y se le dijo a la autoridad, oye, esta autoridad, yo no voy a poder estar el día de la notificación porque voy a andar de viaje, ¿no? Pasa eso
vamos a presentar el escrito el día siguiente en la mañana. De hecho, era yo auxiliar, me tocó ir a presentarlo. Y cuando llegué con el notificador, le dije, oiga, es que la persona está de viaje y mira, aquí le vengo a presentar un escrito donde le decimos que está de viaje, que no notifique hoy, que notifique el próximo lunes o el viernes, porque ya va a estar él aquí de regreso. Nada más se fue, creo que 2-3 días. Y todavía me truena los dedos el ejecutor y me dice, pues yo ya voy a notificar al domicilio. Y si tú no estás o no haya quien reciba, pues ni modo. Así que si yo fuera tú, mijito, vuélale, vete de una vez al domicilio y allá recíbeme. Y yo dije, bueno, yo cumplí con lo que me mandaron a presentar el escrito. Yo no puedo estar en el domicilio porque no tengo llave, la llave la tiene el contribuyente, entonces pues yo no puedo hacer nada, ¿no? Entonces me fui y al final, al día siguiente, intentaron hacer la notificación, vieron que el domicilio estaba cerrado, hicieron constar que no había nadie y notificaron por estrados, ¿sí? Y cuando nos fuimos al medio de defensa, nos fuimos alegando en parte la ilegalidad de la notificación por estrados y desconociendo ese acto porque no nos fue notificado. Y cuando la autoridad decía, es que yo fui al domicilio y no había nadie, nosotros argumentábamos en la defensa, oye, no había nadie porque tú sabías que no iba a haber nadie, porque tú hiciste la notificación a pesar de que el contribuyente te explicó, te justificó y te presentó evidencia de que no iba a haber nadie en el domicilio porque él andaba de viaje. Y aún así, tú decidiste hacerlo. Entonces, el hecho de que no encontraras al contribuyente no es causa atribuible al contribuyente. Es culpa tuya, autoridad, porque tú decidiste hacer la notificación a pesar, a sabiendas, bajo conocimiento de causa, de que él no se encontraba en el domicilio, ¿no? Y sí, en efecto, el tribunal resolvió en ese sentido, a ver, autoridad, tú sabías que él no iba a estar y aún así tú decidiste notificar. Y él te avisó, y no solo te avisó, hasta te dijo en qué fecha sí iba a estar para que pudieras notificarlo. Entonces son el tipo de situaciones que después se dan. El escrito se entregó en oficialía, exactamente, en oficialía de partes del SAT, iba fechado con la fecha del día que lo firmó el contribuyente, que era un día antes, pero pues fue presentado ese día, ya que el día que dejaron el citatorio ya estaban cerradas las oficinas para presentarlo, ¿no? Pero sí, fue mediante oficialía y fue en el aviso. ¿Qué tan conveniente es no aceptar un acto si no se respeta la hora del citatorio para el día siguiente? ¿Tú qué opinas, mi estimado? Mira, yo en lo personal siento que, y lo vamos a ver más adelante, hoy en día creo que esto ya pasó a segundo término. Cuando en el momento en que lo reciban, no importando que el notificador llegue en un horario posterior, se da por aceptado y se da por notificado. Y te lo digo porque en un momento, a mí me pasó, anteriormente alegaban mucho cuando decía el notificador, oye, a las 12, llegaba a las 12:10, no te recibo porque metiste algo citatorio para el día de mañana, porque con esto no llegaste a la hora, el representante estaba y se fue. Hoy el notificador te dice, no, te lo dejo con esta hora y te lo dejan, no importando. Nos pasó con un caso, asentamos que el notificador llegó tarde, mandamos el caso a Prodecon y Prodecon nos dijo, no puedo hacer nada porque ya el representante ya lo sabe. En el momento en que el representante viene a decirme, ya se está dando por enterado y en ese momento se considera que el acto está corriendo. Entonces siento que si lo aceptas, te lo van a hacer llegar y te lo van a notificar. Y creo que por allá va también la reforma que tienen planeado hacer para este año, 2021. Pegarle en todos estos términos que hay, o en todas esas circunstancias en donde la autoridad incurría en errores, en lugar de corregir los errores, simplemente le va a dar formalidad a sus errores para que ya no tengan problemas en estos hechos. Creo que por eso yo sería de la idea que esto va a desaparecer y no van a considerarlo como oportuno, ¿no? Y vuelvo a recabar en el hecho, en el momento en que la misma reforma para 2021 te está señalando que si no lo quieren recibir, si no lo quieren aceptar, el notificador lo puede pegar el acto, grabar, tomar foto y asentar en su acta para darle fuerza a su documento. ¿Qué nos están dando? Nos están dando pie a entender que están formalizando y le están dando fuerza
al acto que ellos están haciendo, aunque sea indebido, porque a lo mejor puede no llegar el notificador, pegarlo, tomarle foto, video, estoy echando a volar mi imaginación, quitarlo y me voy, y nunca te vas a enterar, porque nunca dicen dejar constancia de esto, no, simplemente ellos es fundamentar su constancia, ellos es fundamentar su soporte, ¿para qué? Para evitar los problemas que tenían ante los tribunales. Ese es mi comentario, Pablo. Ok, sí, yo de ahí desprendo dos comentarios más, ¿no? Dice Areli, ¿qué tan conveniente es no aceptar, que es la respuesta que estamos formulando, un acto si no se respeta la hora del citatorio? Del comentario de Areli, complementando lo que dice mi estimado Galeana, yo desprendo 2 puntos, ¿no? El primero, ya mi estimado Galeana comentó lo que se denominan ilegalidades no invalidantes. Las ilegalidades no invalidantes son un concepto que nos dice que algo sí es ilegal, pero no invalida el acto. O sea, sí es ilegal, pero no hace que el acto sea ilegal, no le quita su validez. Dentro de esas ilegalidades no invalidantes hay muchas referidas al citatorio y a la notificación. El caso que comentó Galeana se trata precisamente de una ilegalidad no invalidante, que es cuando el citatorio o la notificación tienen vicios, están viciadas, pero cumplieron su finalidad, que es que el representante legal o el contribuyente buscado las recibieron. Entonces, esa ilegalidad no supera que el acto cumplió su finalidad, no rebasa. O sea, sí, el acto es ilegal, pero iba buscando a Galeana y se lo entregué a Galeana. A lo mejor en una hora distinta, a lo mejor no circunstancia bien, pero Galeana me lo recibió de que él se enteró. Entonces, sí, en esos casos los citatorios pues no estarían bien hechos porque los recibió el representante legal o los recibió el contribuyente buscado. Entonces, ahí se actualizaría una ilegalidad no invalidante. Ahora, también ten en cuenta esto, Areli. Puede ser que si tú te opones, segundo punto, si tú te opones a recibir ese citatorio o a recibir la notificación, pues te sienten que te negaste y que por tanto no se entrega porque el contribuyente se opuso a la diligencia y no dejó a la autoridad de ejercer sus facultades, y en algún punto pudieran hasta ejercer medidas de apremio, ¿no? Como multa o el uso de la fuerza pública, dependiendo del tipo del acto. Entonces, yo no lo considero recomendable porque es oponerte al ejercicio de las autoridades. Sí es ilegal, pero pues no conviene oponerte. Para que una ilegalidad en un citatorio o en una notificación trascienda y funcione en una defensa o dicen los abogados, trascienda al sentido de la resolución impugnada, que es decir, que el vicio afecta el proceso y afecta hasta el crédito fiscal y todo lo demás, se necesita actualizar determinados supuestos, Areli. No es nada más así como, el citatorio, la notificación son ilegales, ya es ilegal todo, sino que además hay que demostrar que a partir de esa ilegalidad sucedió algo que te impidió defenderte y que afectó sus derechos. En el caso que yo les platicaba del contribuyente que salió de viaje, su afectación fue que le notificaron por estrados y él no se enteró que no le notificaron por estrados. Es más, ni siquiera procedía la notificación por estrados porque él hasta dio fecha y hora en que lo podían encontrar en su domicilio y notificar en persona. Entonces, si le notificaron por estrados, fue por una decisión de la autoridad, no porque procediera porque el contribuyente no estaba. Entonces, en ese sentido, al no haberle notificado determinado acto que tan a la mano fue la resolución determinante del crédito fiscal, pues no conoció la resolución y no pudo hacer valer los medios de defensa y demás contra el contenido de la propia resolución porque no le fue notificado. Entonces, no es per se el vicio o la ilegalidad en el citatorio y demás, como lo podría ser el tema de la hora, sino además que ese vicio trascienda y afecte. Y te pongo mismo caso, Areli, caso real, porque ha llegado a suceder. ¿Qué pasa si el representante legal le dice, no, es que a las 10 van a dejarte el citatorio? Y el representante legal dice, a las 10:30 termino de recibir, tengo una cita a las 11,
de 10:30 que termino la notificación, me muevo rápido y a las 11 llego a mi cita. Y resulta que le dan las 10:45 y el notificador no llega. Y el cuate dice, ya no puedo esperar más, me voy, cierra la oficina y se va a su cita. Y el notificador llega a las 11 y ya no está el representante legal. En ese caso, cualquier problema, ilegalidad o circunstancia que pudiera darse, pudiera ser atribuida a que el notificador llegó tarde y que como llegó tarde, ya no pudo entender la notificación con la persona citada porque no llegó a la hora que citó. Incluso se llega a considerar que la persona estuvo esperando y como el notificador no llegó en tiempo, pues no pudo hacer la notificación. Entonces son toda una serie de circunstancias. Como bien dice Galeana, también esto ya va en desuso, porque él ya nos explicaba, bueno, es que ya todo ya va siendo por buzón. Sí, precisamente vienen muchas reformas para ya ir quitando este tipo de notificaciones porque le dan muchos problemas a la autoridad. Dice Areli, entonces en este caso no recibirlo, no, insisto, lo que pasa es que no recibirlo o no querer aceptarlo pudiera dar pie a que te quieran decir que te estás oponiendo. Entonces, a lo mejor lo que puedes hacer es que lo reciba la persona que esté y que le asienta a la hora de firma. El notificador no llegó a la hora, llegó 1 hora tarde, 2 horas tarde, después de lo acordado, y si firma algún testigo, que los testigos firmen, corroboramos que el notificador no llegó a la hora que dice el citatorio para todos los efectos legales que sean. Y ya un abogado podrá evaluar si en ese caso específico, porque hay muchos supuestos, si en ese supuesto específico, ese vicio de que el notificador llegara tarde, en efecto, se desprende o funciona para algo. Dice Alberto Enríquez, los notificadores no tienen fe pública. Mira, yo considero que sí tienen fe pública. No per se porque sean fedatarios públicos, pero son autoridades cuya función es hacer constar hechos o omisiones en las actas. Y ahí, más que la fe pública, juega el principio de presunción de legalidad de los actos de autoridad, que nos dice que los actos de las autoridades se presumen legales. Entonces, lo que está ahí hasta cierto punto se presume cierto, se presume que es correcto. Hay en su momento que desvirtuarlo y que atacar los hechos para demostrar que lo que dice ahí no es cierto, pero sí les dan el carácter, al menos en tribunales, de que es algo que es indubitable y que tienen casi fe pública, ¿no? Entonces, sería el contrarrestarlo y desvirtuar lo que es el principio de legalidad de los actos, que no voy a abundar en eso porque nos vamos a desviar mucho del tema, pero sí es bastante. Ya nada más, estimado, ya hablé mucho y ahorita te cedo. No, está bien. Ahora, Mametos hacía una pregunta ahí, me decían que como a las 12:17. No, ya la contestó. Darán prórroga, estimado, que ya tengo una empresa que no tiene firma electrónica y no puede actualizar medios de contacto. Si darán prórroga, que tengamos, creo que incluso contestó el máster, que nosotros sepamos, no está considerado. Y lo dudo porque necesitan ya apretar y recaudar, ¿no? Y en esas notificaciones ya pagadas se tiene que aclarar o se deja así por ya cumplidas. Yo recomiendo, Carmen, yo sí recomiendo que hagan aclaración, que hagan por cualquier cosa para curarse en salud, que al rato les vaya a llegar la multa. Oye, ¿por qué me mandas la multa? No solo te presenté, te avisé y te aclaré. Entonces yo sí recomiendo realizar la aclaración, Carmen. Sí, es lo más recomendable y sobre todo dependiendo de la dependencia, ahora sí, ¿no? Si es el SAT, generalmente ellos hacen sus ajustes, pero si vamos con una dependencia como Cefiplan, Seguro Social, o sea, ellos no hacen ajustes y te lo pueden estar cobrando posteriormente, ¿no? Para evitarse situaciones o sobresaltos, es lo más recomendable. Y en el caso de lo que comentaba Areli, bien es cierto, yo por eso les comentaba, yo en su momento tuve un caso como de que lo recibimos con horario, firmamos y todo, y Prodecon me dijo, no avanza, o sea, no tiene caso de meter un juicio, no tiene nada porque lo perdemos. Entonces, adicionando al comentario que hiciste,
para que lo tenga presente a él. Otro caso también puede pasar es que si no lo recibe, ¿qué va a pasar con el notificador? Va a sentar que no y cae en la causal de que se pueda ser notificada por estrados, y cuando se entera, tendría que estar al tanto ella de ver este tipo de situaciones, a ver cuándo es notificada y ver si lo puede localizar, y sobre todo para contestar en tiempo y forma, ¿no? No se le pasen los tiempos. ¿Continuamos, Pablo, o le...? Pues no sé si quieres detenerte. ¿Qué pasa si el contribuyente no atiende, no? Lo que platicábamos, ¿no? Ahorita, ¿qué pasa si el contribuyente no atiende? Aquí vienen ciertas causales en cuestión de la no atención, que puede ser desde el origen por el citatorio, o que puede ser ya sea porque el contribuyente no quiso atender y ya en la segunda, cuando fueron dejando el citatorio y fueron a notificar, ya nadie quiso atender, o el vecino, que al cual el mismo código me dice, se le puede notificar, no quiso atender. En esos casos, en esos tres casos específicamente, caen y nos canalizan a que las notificaciones, al no querer atender, al no querer apoyar, pueden ser notificadas por estrados. El detalle aquí también conlleva en ver situaciones como la palabra, ¿no? Como dirían así los famosos créditos de la palabra, cuando el notificador ni siquiera va y dice, no me quisieron recibir, o se lo notifiqué a tal persona, todo, que quedamos desprotegidos sin ninguna circunstancia para podernos defender. ¿Por qué? Porque ni por enterado estamos, ¿no? En lo personal, ya lo he platicado en alguna ocasión, me pasó que en mi caso muy personal lo había recibido Juan Pérez, que nunca en mi vida lo he conocido, el oficio y todo, ¿no? Y la bronca es que cuando llegan, ya la autoridad ya no llega con un requerimiento, ya llegan a cobrar circunstancias que no son procedentes. Entonces, ese es el detalle de no a veces no atenderlo, que puede ser que no lo queramos atender nosotros y hay un conflicto, o puede ser que el notificador, vamos a utilizar las palabras de la directora del SAT, por flojera, por no ganas de no ir, por evitarse la fatiga, no notifica, y tan sencillo como ellos aceptar lo que ellos quieren. Entonces, es lo que tendríamos que tener en consideración. Si no atiendo, ya sea el citatorio o ya sea no quiero recibir ni el citatorio, ¿qué puede proceder? Pueden haber notificaciones por estrado, en ese sentido. Oye, estimado, sí, estimado, ¿cómo ves ahí eso que nos salieron con que la jefa del SAT reconoció? De hecho, lo puso tu servidor ahí en Diablillo Fiscal, por un comentario que nos hacía un colega, no fue idea propia, yo la comenté por un colega, que la jefa del SAT decía, es que a veces los notificadores pues no van al domicilio y asientan que no encontraron el contribuyente, cuando lo cierto es que por negligencia o flojera no fueron. Y me decía alguien, yo puse la noticia, ¿no? Y me contestaba alguien en Facebook, oye, me estás diciendo que la jefa del SAT reconoció públicamente que los visitadores del SAT hacen actas hechizas. Dice, ¿por qué nadie está haciendo un escándalo sobre el tema, no? Y ya me quedé, lo releí y dije, sí es cierto, la jefa del SAT básicamente está diciendo que el propio personal no hace bien las notificaciones, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Pues mira, era algo que sabíamos, ¿no? Lo que volvemos a tocar, es algo que se sabe, no solamente es porque lo diga, es algo que los mismos agentes del SAT, el mismo gobierno, la misma autoridad lo ha ejecutado. Hay procesos que no realizan, hay procesos que nunca llevan a cabo, pero tampoco se me hace que sea el fundamento que ella pone para ampliar la reforma que viene al 137 y 139 del código, o sea, porque lo da como un parte de un soporte, ¿no? De vamos a evitar estos detalles, como que te voy a grabar para evitar que pase esto. Ajá. Y creo que no, creo que quedamos al contrario, desprotegidos, porque en cualquier momento pueden ir, a cualquier hora pueden ir, grabar, tomar foto y, como decías anteriormente, quitarlo, ¿no? O sea, no es ni tan cierto, bueno, sí lleva ciertas palabras, algo de cierto las palabras que dijo, porque todos sabemos que los malos manejos o las malas situaciones que hacían, pero no es tanto como para protegernos, ¿no? Yo creo que es más que nada para amparar, ¿sí? Y cuidar los errores que la propia autoridad comete, ¿sí?
las ilegalidades en que la propia autoridad cae y con esto lo quieren proteger, lo quieren brindar para tener soportes, ¿no? Porque la misma exposición de motivos es lo que señala, ¿no? Para evitar los comentarios o sobre lo que es más recurrente, son las notificaciones personales en estos puntos. Y para corregirlo vamos a hacer esto, pero no lo están corrigiendo. Corregir es hacer correctamente las cosas. Aquí lo que están haciendo es que van a tener o van a querer agarrar soportes documentales, soportes en video, en cámara, para que ellos puedan respaldar su dicho ante los tribunales. Entonces, es lo que veo incorrecto, ¿no? Pero lo de la jefa, pues, ¿qué nos podemos esperar si a cada comentario que luego se tiran de cosas reales que ven, pero parecen a veces inocentes, ¿no? Sí. Coincides también, entonces, con el tema, ¿no? De preocupante, y sí, las famosas actas que tenemos ahora, ese riesgo, ¿no? De que lo que tú decías, llegan al domicilio, vean la puerta cerrada y ni siquiera toquen el timbre, nada más pongan el instructivo, foto, lo quiten y vámonos, y el contribuyente ni se enteró. Yo creo que realmente se va a dejar a los contribuyentes en un estado de inseguridad jurídica bastante grave, ¿no? Yo ya lo he comentado en otros cursos y foros, sí he tenido contacto con personal del SAT que me ha dicho, sí, algunas actas las hacíamos hechizas, sobre todo cuando teníamos un juicio y que de verdad no notificamos y que no habíamos hecho, levantábamos actas para acreditar. Y aquí hay un punto que me gustaría, incluso decía Alberto Enríquez Oliva, que nos hablaba de la fe pública, de que los notificadores no tienen fe pública. Si tiene algún comentario al respecto, me gustaría escucharlo, ya que hasta donde yo sé y donde he visto la jurisprudencia, se considera que los notificadores sí tienen fe pública, aunado al principio de validez de legalidad de los actos, que es lo que nos complica un poquito, ¿no? Y de hecho han manejado que sus actas de notificación sirven de constancia idónea para acreditar hasta firma autógrafa, ¿no? Y acreditar toda una serie de actos, porque al final son funcionarios que levantan esas actas en ejercicio de sus funciones. No sé si Alberto tiene por ahí otro dato que nos quiera compartir respecto a la fe pública de los notificadores. Me gustaría escucharlo porque, insisto, hasta donde yo tengo entendido, sí tienen fe pública y sí, manejan, sí, lo que asientan en sus actos se presume totalmente como cierto, salvo que se impugne y se demuestre que no. Entonces, ese es el otro riesgo que realmente se tiene, que si ellos dicen, yo fui y Galeana me amenazó con una pistola, pues entiende que es cierto, hasta en tanto Galeana no demuestre que él no tenía ninguna pistola en su posesión, ¿no? Lo que agrava todavía para mí el tema. Buenas tardes, consultores. Y si llega alguna autoridad con requerimiento y multa, ¿qué hacemos? No, pues te tiene que dejar el requerimiento y darte el plazo de 15 días para atenderlo. A menos que, Armando, es largo de explicar, estimado, le damos. Yo te decía, por eso te decía que el material, traigo ganas de hablar, yo creo, amanecí con ganas de hablar. Platica, no pasa nada. El material da para bastante ratito, por eso te decía, sí nos da mínimo para unas 2 sesiones, hasta 3, y nos vamos pausado, que yo creo que es lo que más nos conviene a todos, ¿no? Así nosotros tenemos material para rato, y ustedes pueden resolver sus dudas, y podemos ir hablando poquito a poquito. Dice, relax, usted hable, no me escuchan en mi casa, así que tengo que venir a platicar. Galeana, porque ya se le acabó su discurso, estaba en una conferencia, en una entrevista de fútbol, y ya ahí dijo todo lo que ahí se le agotó su pasión, hasta habla así, hasta y dice que me gustara el fútbol, estimado, y eso que a mí no me gusta. Gracias. Interesante. Bueno, si llega la autoridad con un requerimiento y multa, ¿qué hacemos? Aquí les recomiendo, Armando, y a todos en general, los que no lo hayan leído, chéquense el artículo 41 de Código Fiscal de la Federación. El artículo 41, que ya lo abordamos, mi estimado, creo, en otra charla hablamos de requerimientos, ¿no? El artículo 41, que ya lo abordamos, ahí debe estar la charla,
nos dice cómo van a proceder las autoridades cuando un contribuyente sea omiso en la presentación de declaraciones. Y nos dice que procederán imponiendo multa y requiriendo, y podrán requerir hasta en 3 ocasiones. Si no se atienden los requerimientos, podrán imponer multa y hacer un segundo requerimiento. Entonces, depende, la respuesta, Armando, depende de qué se trate el requerimiento y la multa. Porque si tú no presentaste una declaración en plazo, ya te pueden imponer multa. Y la multa va a ser por no haber presentado dentro del plazo legal establecido. Y pudiera ser que al momento que te dejan el requerimiento, en ese mismo momento te estén entregando la multa, pero no la multa que va asociada al requerimiento como tal, sino la multa que corresponde a que no presentaste en tiempo. Y te dejan el requerimiento, esas multas requerimientos, y ese requerimiento que trae ya la multa por no haber presentado, te va a dar 15 días para cumplirlo. Si lo cumples o no lo cumples o lo cumples fuera de plazo, también te van a multar. Ojo, son 3 multas. Cumplirlo fuera de plazo, no cumplirlo o cumplir el requerimiento, porque hasta cumplir el requerimiento es multa. Si no cumples el requerimiento, te va a llegar un segundo requerimiento, pero también la multa. Y esta vez la multa va a ser por no haber atendido el primer requerimiento y el segundo requerimiento, ¿no? Entonces, dentro del proceso del 41, pudiera haber casos en los que sí se diera multa y requerimiento al mismo tiempo, y sí es legal que te los entreguen los dos, porque el requerimiento es para que lo presentes a futuro y la multa es porque en el pasado no lo presentaste o porque no cumpliste el requerimiento en el pasado. Entonces, la multa sería por lo que ya pasó y el requerimiento es por lo que va a pasar. Ahora, si te dejan el requerimiento y te dejan la multa por no haber cumplido ese mismo requerimiento, pues eso sí sería ilegal, porque te estarían dejando un requerimiento que vas a cumplir en el futuro en 15 días, pero al mismo tiempo te van a dejar una multa por algo que no sabes si apenas va a suceder, no sabes si apenas lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir o qué vas a hacer. Entonces, eso sí sería ilegal, porque no te pueden dejar la multa de algo que apenas va a suceder y que no sabemos si cumplirás o no cumplirás el requerimiento. Pero si es el requerimiento y una multa de algo que ya pasó, pudiera suceder que sí fuera de alguna manera legal y que sí entre dentro del procedimiento del 41. Espero ya hemos resuelto tu duda, Armando. Hay que ver siempre el supuesto específico, pero a grandes rasgos es como te lo platicaba, ¿verdad? No quiere soltar la sopa, tranquilos, es viernes. Juan Carlos, saludos, estimado. Sí, ahí andamos, relax. Yo creo como es viernes, no traigo una demanda que se me vence ni nada, mi estimado Galeana, hasta raro me siento. Sí, tranquilo, es lo bueno, ¿no? Cuando ando tranquilo. Aparte el clima se presta para estar relajadito. Pues ahí tenemos, Alberto, estimado, los grupos de WhatsApp de la comunidad CTI, de la comunidad CTI actualizándome. No sé si eres parte de, si no, con gusto lo podemos checar, mi estimado Alberto. Síguele, mi estimado, no sé si quieres. Dale. Damos, órale. Ya ni me acordé en qué estábamos. La notificación del requerimiento de pago a través del buzón tributario. ¿Qué pasa? A veces hay notificaciones, sobre todo cuando se va a querer cobrar un embargo, y se opone el contribuyente a la diligencia, o no es localizado, se ignore el domicilio porque de repente se cambió el contribuyente o de plano desaparezca. En esos casos, la autoridad puede requerir al deudor a través del buzón tributario. Ese crédito se lo va a poder notificar a través del buzón tributario, pero sí es muy importante hacer la aclaración que es por procedimiento de cobro, básicamente, en esos casos. Y es como lo va a hacer el proceso de cobro. Si no te localizo cuando ya voy a caer en un embargo, voy a querer cobrarte un crédito, no te localizo, no apareces o no sé, te opusiste a la diligencia, el medio que te lo va a hacer es a llegar más que nada yo creo que para soportar ellos la formalidad de su proceso, va a ser haciéndotelo por buzón tributario.
simplemente para que esto, como comentario, hay que quede. ¿Qué pasa cuando se incumple en obligaciones? Hasta hace unos años atrás, nosotros probablemente nos llegaba el requerimiento y presentábamos dentro del requerimiento la obligación y ahí parábamos. A lo mejor llegaba la multa o a lo mejor el ejecutor llegaba, pero como ya habíamos pagado, decíamos, no, ya pagué, ya cumplí, ya no hay más. Ahora no. Si me notifican un requerimiento y yo no he cumplido con ese requerimiento, automáticamente ya se hace acreedor al cobro de los honorarios por esa ejecución. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando llegue la persona a embargar o cuando uno quiera pagar, va a pagar con un importe adicional de 426 pesos, que es el que está tipificado, porque ya lo hiciste. Al final de cuentas, es como el detalle del proceso. Anteriormente decíamos, no, es que son los honorarios del ejecutor del embargo. Ahora la autoridad dice, no, son los honorarios del primer proceso en que te estamos notificando. Y es ahí lo que tendremos que tener en consideración, que hay un cargo por honorarios, si el requerimiento no está cumplido, de 426 pesos. Multas indebidas, también para esto hay que tener, en el caso que platicábamos, a lo mejor nos han notificado multas indebidas. En esos casos también hay sanciones para el notificador, comprobándolo y todo. Hay sanciones que esas son de 10 veces el salario mínimo y que hacen un importe de 1,232 pesos. Habría que tener los soportes, habría que tener las formas para poder comprobar y habría que denunciarlo, básicamente. Obviamente, a veces dicen costo-beneficio también para uno, 1,200 lo que le van a cargar por una mentira o un mal proceso que hagan, pero cuántos problemas no nos acarrean a nosotros por esos malos procesos. Entonces, como que siempre es injusto o es inequitativo el hecho como actúa la autoridad. Para mí, las cosas son fáciles. Para ti, contribuyente, las cosas son complicadas. Los cambios que vienen son todos para facilidad de la autoridad. Para ti, te lo complico. Entonces, ese punto en cuestión de sanciones, nada más para que tengamos eso presente, también hay sanciones para los notificadores si hacen mal el proceso, y las sanciones para este año estamos hablando de 1,232 pesos. Pablo, no sé, ¿qué comentario? Si puedes regresar a la lámina, estimado. Claro que sí. Fue de algo que comentaste ahorita de las notificaciones. Aquí comercial para Prodecom. Realmente sí, lo que dices a veces pues son las notificaciones ilegales, y a propósito del comentario que ponía en Twitter, donde mencionaba lo que dijo la jefa replicaba el comentario que me hicieron en Facebook, lo subí a Twitter y decía, bueno, un colega me dijo que reconocen la jefa del SAT que las notificaciones son hechizas. Y me contestaba una persona y me ponía, bueno, es que también piensan los notificadores, ¿no? Son poco personal, es una jurisdicción muy amplia, se les complica el trabajo, a veces hace calor y pues también entiende que para ellos es más cómodo a veces hacer la notificación hechiza que realmente ir al domicilio, ¿no? Por su carga de trabajo. Son opiniones, yo respeto todas las opiniones. Hubo alguien que le contestó, bueno, es que tú también ten presente que eso no justifica todo lo que le puede pasar a un contribuyente porque ese notificador no fue al domicilio y asentó desde la comodidad en el clima que el contribuyente no estaba, ¿no? Y yo me quedé pensando en los dos comentarios y dije, sí es cierto, el hecho de que el notificador no se dé abasto en su trabajo o haga mucho calor o cualquier circunstancia personal que tenga y diga, es que se me hace más fácil que aquí pongo que ya fui a 10 domicilios y así ya saqué mi chamba, puede dar origen a que esas 10 personas terminen como 69B y terminen como vendedores de facturas y hasta terminen actualizando delitos y delincuencia organizada dependiendo del monto de facturación. Puede ser incluso que no les notifiquen actos,
que están en un crédito fiscal y actualicen alguna conducta de haber abandonado el domicilio fiscal después de realizar una visita domiciliaria o después de determinado un crédito sin haber garantizado, e igual actualiza la Comisión de Delitos Fiscales. Entonces, alguien puede terminar en la cárcel porque el notificador pues no se da abasto en su trabajo. Entonces, no está bien, o sea, no está bien que eso suceda, ni hay correlación entre la justificación del auditor y las consecuencias graves que, como bien dices, pudiera llegar a tener para un contribuyente. Y al final yo decía, bueno, si esto es real, si de verdad el notificador tiene mucho trabajo y no se da abasto, pues es problema del Estado, porque entonces el Estado o debería tener más notificadores o debería privilegiar más la notificación por buzón tributario, de manera que los notificadores tengan carga para la que se den abasto, ¿no? Pero no se puede perjudicar a los contribuyentes bajo el Estado, bajo la excusa de que no tiene para poder hacer las verificaciones y que entonces se consiente que sus notificadores hagan actas hechizas, ¿no? Roberto Pineda, en tiempos de COVID, ¿conocen algún caso en que donde la autoridad está dando beneficios como el pago de parcialidades de créditos, además de las multas que ya se hayan notificado? No sé, estimado, si tú tienes presente algún beneficio. Perdón, mira, yo es que no, beneficios como tales así, no hubo. O sea, no hubo algunas ampliaciones como el Seguro Social que no ejecutó cobranza durante cerca de 4 meses, que te vendieron la idea de que había facilidades o que están haciendo en teoría facilidades para el pago de parcialidades, que te lo iban a hacer muy fácil vía correo y todo, pero que era muy complicado llegar a que te lo procesaran, pero es hasta lo que hubo. Lo más que pudo haber sido fue ese Infonavit, los convenios que hizo y las facilidades que hizo, pero por parte de lo que es el SAT, yo no tengo conocimiento de nada. Se apegó a lo que hay en el código. Si necesitas, solicita pago de parcialidades, sí es, pero no convenio. Beneficios hasta el día de hoy, creo, salvo que me equivoque, no he visto, ¿eh? O sea, sí, yo en lo personal tampoco. De hecho, los beneficios que hay son los que ya existen para pago en parcialidades de créditos y el artículo 70A de código que da un beneficio de condonación de multas si se regulariza el contribuyente, ¿no? Pero hasta ahí, como tal, por COVID, no tengo nada presente. No, al contrario, o sea, lo que ha buscado la autoridad durante este periodo de pandemia es cobrar. O sea, entonces ha sido contradictorio el mensaje, ¿no? En lugar de apoyar, ha sido recaudar. Y por eso mismo no estoy convencido que no fue los caminos correctos, pero no ha habido beneficios algunos que nos hayan dado para poder acceder a pagos de parcialidades, aunque sea, o a diferimiento de pago, como se solicitó durante mucho tiempo, ¿no? Entonces. Coincido. Y dice Areli, todas esas consecuencias por alguien que no hace su trabajo, porque dudo que a la hora de cobrar su sueldo reciba menos porque trabajó menos. Sí, Areli, de hecho, coincido con tu opinión. En Hidalgo están notificando multas de créditos de hace casi 5 años con un 50% de descuento, quieren dinero rápido. Sí, las autoridades estatales, algunas han estado tomando medidas, ¿no? Y ya son por iniciativa propia y porque necesitan el dinero y necesitan agilizar la recaudación. Pero andan haciendo ya ofertas, pero ya es más que nada por iniciativa de las propias autoridades para recaudar rápido, ¿no? Y a también veces pasa, perdón, ¿no? Dale. A veces pasa también que la autoridad no tiene control. Voy a hablar de Cefiplan en este caso muy específico, no tiene control de la información que tiene. Y eso se lo digo. Cuando entró este nuevo gobierno aquí en Veracruz, llegaron y al ver mucha información en cuestión de créditos, no se pusieron a analizar si estaban perdidos por algún juicio, si se habían pagado, si se habían cumplido, nada. ¿Y qué pasó? El año pasado agarraron y emitieron a diestra y siniestra notificaciones a los contribuyentes solicitando créditos, multas de hace 5 o 6 años que en su momento ya había pasado. En lo personal a mí me pasó esto de un caso que habíamos ganado en juicio
¿Y qué sucedía? Lo presentabas, lo aclarabas y ya no pasaba nada, pero mucha gente que no lo pudo aclarar porque ya no tenía los documentos, porque no tenía el elemento en ese momento, ¿qué sucedió? Los estuvieron cobrando. Esto también nos lo dieron en una plática, los mismos gente de Cefiplan lo dijeron, pues como no sabíamos, en lugar de perder tiempo, mandamos a cobrar y mucha gente pues llegó y pagó. Y esas son medidas a veces que utilizan para hacerse de dinero fácil y rápido, y en lugar de verificar si efectivamente se están cubiertas o no las obligaciones. Entonces, ese es el punto a lo que hacemos referencia, y como decías, Pablo, las consecuencias que puede tener uno por los malos hechos o las malas notificaciones o el mal proceder del notificador, y mira las consecuencias que tiene el notificador, 1,200 contra que te metan hasta prisión. Entonces, como que no hay una balanza equitativa, ¿no? Pero bueno, es parte de esto. ¿Continuamos? Sí, mi estimado. Yo creo que ya vamos cerrando aquí el tema, también por tiempos, ¿no? Y ya, no sé tú cómo veas, y ya dejamos que en la próxima sesión seguimos abordando estos temas de notificaciones. Ya nada más quiero, si me permites, estimado, antes de que hagas el cierre, me gustaría un comentario ahorita de lo que comentaba, sobre lo que comentábamos. Prodecom ha hecho campañas y ha hecho reuniones, bueno, ahorita con el COVID no como tal, pero generalmente hace reuniones para escuchar a los contribuyentes y ver sus problemáticas. Aquí en Veracruz hicieron una precisamente relativa a las notificaciones hace algunos meses, porque si no es que ya un año, ¿no? Porque tienen... Un año ya, ¿verdad? ¿Tú estuviste bien? Sí. Ah, perfecto. Te acordarás que comentábamos, sí es cierto, te acordarás que comentaban compañeros que había varias ilegalidades en las notificaciones. ¿Te acuerdas que lo decían? Y no sé si te acuerdas que en esa reunión lo que nos decía el delegado de Prodecom Veracruz, es que pues sabemos que las hay. Y decía el de Cefiplan, el mero representante, el mero de Cefiplan, decía yo también sé que las hay. Dice, pero pues no podemos saber cuántas si los contribuyentes también no nos informan. Dice, si a ustedes a mí me preguntan, yo hago 10,000 notificaciones y si me dicen que hay 2 ilegales, pues son 2 de 10,000. Para mí no son nada. Y decía lo que pasa es que yo represento a 10 contribuyentes y de 10 contribuyentes, 2 me dicen que son notificaciones ilegales. Para mí son cifras representativas, el 20%, ¿no? La quinta parte. Entonces, entre esa discusión proponían, bueno, cuando haya así, cuando vean una notificación ilegal, mándenlo a Prodecom, manden un correo a Prodecom diciendo, oigan, hay esta conducta ilegal que se está dando. Y dice, a lo mejor, pues no pasa nada, pero ya cuando se empiezan dice Prodecom, lo tomamos nosotros como estadística, pero ya cuando empezamos a ver que 20, 30 contribuyentes nos están mandando avisos de que las notificaciones están siendo ilegales porque les dejan citatorio y notificación, porque lo que sea, ya nosotros vamos armando estadísticas y ya tenemos datos duros de, a ver, nos han llegado que tantas notificaciones son ilegales. Y si el de Cefiplan dice, bueno, de 10,000 que hago, 5,000 son ilegales, bueno, ya es representativo, ya es un problema grande, y es algo que Prodecom incluso llama problemas sistémicos, ¿no? Que ya se están reiterando. Entonces, yo sí creo que es importante darle aviso a la Procuraduría. Yo sí, a partir de esa reunión, mi estimado, tengo la sana costumbre de que por lo menos mando un correíto de, sí, sucedió esto, hubo una notificación ilegal, lo hago para conocimiento, ¿no? Ya si ellos lo ocupan o no, ya queda ahora sí del lado de Prodecom el balón, pero yo por lo menos sí aviso porque fue parte, y le pongo ahí de los compromisos que se adoptaron en la reunión tal, ¿no? Y lo mando para conocimiento de, y en algún caso, si es necesario, hasta promover alguna queja o algo. Y este fue en esa junta en donde el secretario de Ingresos aceptó de estos créditos, como el de caso de créditos viejos, que cuando yo llegaron no sabía ni de qué era y emitieron toda esa serie de notificaciones, ¿no? Entonces ahí salió a reducir del por qué, porque dijeron, pues muchos vienen y no saben, pues les estoy cobrando, o sea, pero que no nada más
me manden el acta, la aclaración o el pago, ya con eso, pero... Sí, incluso decía que no tenía la base depurada, que cuando llegó estaba hecho un relajo y exactamente nos comentaba que pues ellos lanzaron cobros a diestra y siniestra y dice, ya cuando el contribuyente les llega, no, yo sí pagué, mira, dice, ya lo damos de baja de sistema. Entonces, realmente ahí que el contribuyente nos conteste, dice, nos ha servido hasta para depurar la base de datos porque ya los damos de baja de sistema de que ya no deben, de que ya pagaron y que aquí en sistema seguían apareciendo como deudores, ¿no? Algo así comentaba también, ¿no? Y el punto que señalabas lo tenemos al final, porque acuérdate que era un despacho, o es un despacho externo que es el que hace las notificaciones por Cefiplan, por eso todas esas irregularidades que había, ¿no? Sí, yo tengo uno que no aclaró en tiempo el requerimiento y no recuerdo el contribuyente qué pasó en todo ese tiempo, así que van a pagar su multa por no tener datos al respecto, pero como bien dice, si tengo el fundamento de esos tiempos no pasa nada. Sí, por eso, Arely, sí, yo sí recomiendo pues atender el requerimiento, tenerlo bien ubicado, dar una contestación y hasta presentar una aclaración y ya con eso por lo menos tener ubicado el antecedente por cualquier cosa. Pero opera prescripción, así es, opera prescripción en esos... depende también la situación, cómo los han cobrado, si han hecho diligencias de cobro, porque acuérdate que la prescripción se interrumpe por cada acción de cobro. Entonces, si hay acciones de cobro, pues se interrumpe el cómputo de la prescripción hasta el plazo máximo de 10 años, que es lo más que puede durar. Entonces, habría que ver la situación particular, mi estimado Alberto Enríquez, perdón, Olivas, del caso particular y si ya prescribió o no, pero muchas veces sí es cierto que pretenden cobrar créditos que ya están prescritos y que hay que hacer valer de, oye, esto ya está prescrito, ya no me lo puedes cobrar, ¿no? No sé, mi estimado, si tengas algún otro comentario. No, simplemente es eso y pues el detalle que muchas veces la gente prefiere costo-beneficio, ¿no? Quitarse el problema ya enseguida que estar involucrado, ¿no? Y mucha gente no se va a una prescripción o a un pleito porque dice, ya, mejor pago, si son cantidades pequeñas, 1,000, 2,000 pesos, me quito la bronca a estar estresado por estar viviendo esos momentos, ¿no? Entonces, para terminar, como platicábamos, eso que esto era nuestra mitad de la plática, pero bueno, no hay mejor notificación que de la persona que te gusta. ¿Qué queremos? A veces una llamadita, una notificación, una invitación de la persona que nos quiere al SAT, que es la que siempre está ahí presente con nosotros. Pues nos despedimos, Pablo. Creo que vamos a dejarlo pendiente para la siguiente semana. O no sé, nos ponemos de acuerdo y lo notificamos para terminar el tema, ¿no? Sí, así es, estimado, y un gusto haber colaborado con todos. ¿Cuándo la próxima charla? Generalmente las hacemos cada 15 días, mi estimado. No sé si seguiremos en ese ritmo de cada 15 días. Si no, lo platicamos con el máster y lo estaremos promoviendo en las redes sociales. Recuerden seguirnos en actualizandome.com. Recuerden seguir al maestro Miguel Chamlati Toledo en su página Chamlati Toledo Miguel. A mí me pueden seguir en Diablillo Fiscal. En Diablillo Fiscal me encuentran en Facebook y en Twitter me encuentran como SAT-ANAS. También hay una cuenta que manejo que se llama Diablillo Fiscal, exactamente, ahí están los dominios. Mi estimado Galeana, ¿a ti cómo te encontramos en Facebook? En Gaso Consultores. En Gaso Consultores SC, ahí encontramos a mi estimado Galeana, y por ahí tenemos diversa programación y demás, incluso para los que quieran unirse al grupo de WhatsApp, los grupos de Facebook y todo lo que traemos, tienen la suscripción CTI. Los que no la conocen y que estén aquí, la suscripción CTI, capacitación totalmente por internet, es una suscripción la cual por un único pago anual te incluye un montonal de cosas, desde más de 500 horas de capacitación al año, te incluye cursos que puedes visualizar. Estas mismas charlas quedan cargadas ahí por si las quieren volver a ver en otra serie de situaciones, ¿no? En otro contexto. También está la revista Actualizándome, acceso a mi portal privado, a la parte privada, acceso al portal del Máster Miguel. La revista Actualizándome, muy buena, se las recomiendo. Ahí planteamos varios temas legales, fiscales y demás. Y bueno, toda otra serie de beneficios que cada vez se acumulan más y más, ¿no? Entonces, interesados que no tengan la suscripción CTI, con gusto pueden contactarnos.
y nosotros les estaremos enviando la información que necesiten. Y, por supuesto, un agradecimiento también a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Mi estimado Enrique, gracias por hacernos partícipe, y recuerden que a través de esta asociación pues tenemos varias certificaciones, tenemos certificaciones por áreas, fiscal, finanzas, costos, auditoría, nada como certificarse y, por supuesto, con eso demostrar a los clientes y tener la certeza que tenemos la calidad porque estamos avalados por una asociación. Entonces, si no forman parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, amcp.mx, ahí pueden consultar información y también pueden contactarnos y preguntar por las certificaciones por área. Cerrado comercial. Hecho, no te faltó, llame ya. Modo comercial, ¿no? Ay, Dios mío, pero bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. En breve, el contador Miguel Chalati les dará la información de cuándo será la siguiente plática para que lo tengamos presente y lo tengan presente y nos brinden su confianza y su apoyo en acompañarnos en la siguiente plática. Pues nos despedimos, muchas gracias, fue un placer. Pablo, un gustazo como siempre, amigo, estar platicando contigo. Igualmente. Y nos retiramos. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.